Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TEACA Televisión Online y Nortevisión. Como es costumbre, Teo, Hilario y Teo nos encontramos hoy aquí para debatir temas que entendemos que son de interés y que pueden ayudarle a ustedes y a todos a aclarar situaciones. La semana pasada, y es una frase que yo suelo decir con alguna frecuencia, les puedo prometer y prometo. Bien, pues les puedo prometer y prometo seriamente que la próxima reunión que tengamos de tertulia, de debate en tiempo presente, voy a explicar de dónde viene eso puedo prometer y prometo. Sin ser repetitivo, yo le prometí a usted y a nuestra audiencia que hoy empezaría usted hablando del Día de Letras Canarias. Bueno, muchas gracias. Lógicamente, este año ha sido designada con todo mérito, por supuesto, la autora multidisciplinar como es esta Josefina de la Torre Millares, una mujer adelantada a su tiempo, como se suele decir, y en esta vez es una razón como un templo. Esta mujer que ha sido escritora, ha sido poeta, o sea, ensayista como escritora, poeta, ha sido soprano y también actriz de cine. Y entonces este año, como digo, el gobierno canario ha tenido a bien, con todo mérito, por supuesto, de otorgarle el Día de las Letras, que será durante todo el año, a Josefina de la Torre, en la cual Josefina pues, va a tener más conocimiento, o sea, va a ser más conocida, y además se van a mostrar parte de sus libros, parte de su obra que serán expuestas y demás en exposiciones y todo esto, ¿no? Y por lo tanto es de alegrar que una persona de ese calibre cultural y personal, porque tenía una personalidad también muy fuerte, como buena intelectual, y por supuesto méritos contraídos para que sea designada como tal. Por lo tanto, nosotros nos alegramos muchísimo de este reconocimiento. Decir que volveremos a hablar de nuevo del Día de Letras Canarias, que será el 21 de febrero y todavía tenemos tiempo, uno o dos programas para volver a incidir en este tema, que estoy de acuerdo contigo, creo que es hora de que premiemos, lamentablemente, cuando hayan fallecido, a personas ilustres de nuestra tierra canaria. Señor Esteve, ¿algo que decir? No, yo lo único es que recordar un poco al gobierno que no solo haga ese acto, sino que mantenga todo el año con actos, aparte de los que hagan los colegios con sus alumnos, que puedan en los distintos centros culturales que hay en las ciudades, un poco dar a conocer a esta mujer su obra, su labor, que parece ser que muy pocos la conocen y sí, que es muy polifacética, como decía Teo, y nuestra tierra no conoce a la gente o la que hemos tenido. Nos está pasando con Galdós, nos está pasando con esta señora y nos está pasando con casi todos los escritores canarios del siglo pasado y del anterior que pasaron desapercibidos, no sé a qué obedeció, pero creo que hay por ahí un grupo que ustedes llaman derecha, que parece ser que los intelectuales y la gente culta pues no les interesaban divulgarlo ni potenciarlo y había que desprestigiarlo y mal hablar de ellos para que la gente no les hiciera caso y no creyera en esos perversos que estaban pervirtiendo a la sociedad canaria. Ciertamente, añadir a lo que dice Hilario, que Galdós se le vino a reivindicar, no en prensa, porque en prensa siempre ha habido en todos los años desde el siglo pasado, los primeros siglos, las primeras 2 décadas, hasta que murió y después que murió, hubo muchos artículos dedicados a Galdós, muchísimos, en los cuales yo, por supuesto, investigué para mis libros que yo publiqué y demás. Pero luego con el franquismo no hubo un acercamiento a Galdós, además eran perseguidos todos aquellos que leían a Galdós, que tenían libros de Galdós, y sobre todo hasta que Pepita Serrador, que era una actriz, no llegó a Las Palmas, Argentina, no llegó a Las Palmas esta actriz, que tuvo la valentía de ponerle una corona en la estatua de Galdós en el muelle de Las Palmas. Hasta esa época ya luego se empezó otros canarios poquito a poco a hacerle ese reconocimiento el día 10 de mayo, que era fecha del nacimiento de Galdós. Decir que a nuestra audiencia que esa estatua de don Benito Pérez Galdós, que hablaba del antiguo muelle Las Palmas, que era la prolongación a un lateral
del Parque Parque San Telmo, perdón, Sí. Hoy se encuentra ya pues envejecida, era de arenisca, creo que era Sí, ciertamente. la composición de la piedra, y está muy deteriorada, pero está mantenida en la Casa Museo Pérez Galdós, la cual les recomiendo que la vean, porque los que ya peinamos alguna cana, no muchas, sino alguna, Sí. recordaremos cuando verla allí, y muy cerca había una aladora, no sé si se Sí, recuerdan, sí, sí, y el parque al recuerdo, otro lado, de Beltrá, y cuando nos asomábamos a aquel muelle, veíamos el resto tan amplio, tan ambiguo, en lo que se veía hacia la izquierda, mirando frente al mar, sobre el muelle de aquel entonces Generalísimo y Reina Sofía, Sí, y efectivamente. toda aquella zona de Ciudad Jardín, Alcarabaneras, era aquello de piedra, aquello era algo realmente, no sé, yo al menos añoro a aquella situación. Ciertamente, sobre todo hay que decir que se construyó después del martillo ese que se llama también, ese espigón, precisamente donde salió Franco al golpe de Estado el 18 de julio, embarcó, En un remolcador. desde ahí embarcó hasta el aeropuerto. Y el muelle grande, como se decía, el muelle, luego se llamó del Generalísimo también, fue construido gracias a Fernando León y Castillo. Y lo construyó su hermano Juan León y Castillo. Juan León y Castillo. Bien, entrando ya en materia, para ir calentando el ambiente, y no a ustedes, por supuesto, pero sí a nosotros los tertulianos, decirles que la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, insiste en que el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar el IBI horas antes de reunirse con el nuncio. Con respecto a esto, yo creo que aquí no ha habido valentía por ningún gobierno. Tal vez el de González quiso hacer algo ahí, pero poco. Hay que reformar o hay que denunciar, hablando políticamente, ante la Santa Sede, ante el Vaticano, el concordato que data, si no recuerdo mal, de 1873, y era primer ministro alguien que en Canarias tenía mucho cariño, que era Bravo Murillo. Y entiendo que hay que poner sobre la mesa, porque estamos en el siglo XXI, estamos ya en los años 20 de este nuevo siglo, y hay que tomar decisiones con respecto a esto. A mí me sorprende, pasa que había que hacer una cuenta de resultados, un debe y haber, qué obligaciones está la Iglesia y qué obligaciones está el Estado. Porque claro, la Iglesia le harán pagar el IBI porque a lo mejor es así por ley, pero también si eso me obliga, a lo mejor que en todos los bienes de interés cultural, en temas arquitectónicos, de grandes catedrales que tenemos en nuestro país, vamos a ver quién paga toda esa reforma, ese mantenimiento. Y por otro lado, creo también, y otro tema que podemos ir debatiendo paulatinamente, es que la Iglesia la Iglesia Católica hace un trabajo importante en hospitales, en residencias, en colegios. ¿Perdón? ¿Qué hizo? Bueno, creo que hoy también sigue siendo su trabajo. Yo creo si que apenas si tiene... Sí, la labor de Cáritas es muy La importante. Iglesia que ha ido bastante. Bueno, vamos a ver. Apenas antes se acuerda usted que iban los seminarios llenos de señores que querían ser sacerdotes. De seminaristas. Y ahora hay que buscarlos con lupa para ser sacerdotes. Bien, pero me creo que ese es un tema que hay que ordenar, y yo creo que está completamente desordenado. Hay que ver la labor que hace la Iglesia, y el Estado a lo mejor lo tiene que pagar a la Iglesia por la labor que ellos tenían que hacer y que hace congregaciones. Digo la Iglesia como otras tantas congregaciones. Bueno, es un tema que pongo sobre la mesa para... Pero a lo mejor la Iglesia, por lo que es esos sitios donde va la gente a orar y a cumplir con su devoción, no. Pero, por ejemplo, en las canteras hay una clínica que se llama la Clínica San José, sí, que es el espacio es del obispado y está arrendado. Claro, porque ya no hay monja para ocuparse de esa congregación que estaba allí. Y como esa es la obligación que quiere en los ahora 7 lagares que son de los jesuitas están arrendados como restaurante. ¿Por qué no tienen que pagar IBI? Bueno, pero eso es lo que hay que sacar. Eso Totalmente. es lo que hay que poner sobre la mesa. Eso y es lo que yo pretendo. Esa es la obligación que tiene que tener, como también ocurre que así de hecho el Papa lo acepta, acepta porque Papa Francisco, sí. Tanto Italia como Francia también tienen obligación en esos países de pagar el IBI, excepto en los templos de culto. En esos no. Pero en todo lo que son los inmuebles, y sobre todo había que hacer referencia a todas aquellas inmatriculaciones, 30.000 matriculaciones que ha hecho recientemente la Iglesia en solares, en casas, en ermitas, en iglesias. Recordemos, por ejemplo, la de la mezquita de Córdoba, que decían que había abajo que les pertenecía porque en el subsuelo había una iglesia de origen primitiva cristiana. Se hicieron prospecciones geotérmicas desde hace muy poquito,
y no se encontró ese tipo de construcciones para nada. Por lo tanto, con 30 euros se quedaron con todo la mezquita de Córdoba. Eso de verdad que es vergonzoso. Y que un templo de esa magnitud tiene que ser propiedad del Estado, de toda la población. No puede ser exclusivamente de la Iglesia. Y así han inmatriculado pues la retira de cosas que no pagan el IBI como todo hijo de vecino, ¿no? No, hombre, o aquellas personas que no tienen herederos, que las van yendo a visitar hasta que mueren y al final antes de morir logran que le hagan unas escrituras de sus propiedades. Claro. Sí, ¿Eso también lo hace la Iglesia? Sí, ciertamente. Sí, eso lo he oído yo también. Generalmente lo hacen todos los religiosos, es el ¿no? tema, y estaba viendo ayer, creo que anteayer, no sé si vale la pena tomarse el serio cachondeo, que quieren hacerle un monumento a Pildain Cipián por su labor. Eso creo que está en la prensa de esta mañana, me parece. Pues, de hoy. O de hoy, creo que es de hoy, ¿no? O de hace unos días. ¿Eso es una cosa de la Iglesia o es de los fieles? Sí, de los feligreses. Yo entiendo que eso es un tema, eso es una aportación, que se pueden reunir un grupo de ciudadanos y si yo quiero Puede hacerle ser. un monumento a don Teo Mesa o don Hilario Porque Esteves. yo, desgraciadamente, ese señor no tengo muy buenos recuerdos. Bien, hay mucha gente que no tiene buenos recuerdos y otros tienen buenos recuerdos, señor Pildain, pero Sí, bueno, de todas formas yo no comulgaba, pero me excomulgó unas cuantas veces. Ah, ¿te excomulgó? Sí, porque dice que yo era un animal raro. Bien, bueno, pero yo creo que, don Antonio Pildain Cipián vivía en un entonces, en el ambiente que era, para mí era un hombre muy inteligente, pero que no supo adaptar Lo a que su no momento. quita para reconocer su labor social. No, una labor social inmensa de la que usted también algún día nos hablará de su trabajo. Lo que pasa es que Pildain, a la margen de lo que estamos hablando ciertamente, ¿no? Era un fanático acérrimo, era de tal obcecación con sus ideas religiosas que por ahí tal es así que cuando se inauguró en el 54, 55 la Casa Museo Pérez Galdós, amenazó con excomulgar exactamente a todo aquel que fuese a visitar la casa, pero bueno, era algo irrisorio este hombre, ¿no? Bien. Pero que aparte de eso, yo en las obras, ¿tú has encontrado algunas obras de Pérez Galdós que hablen mal de la Iglesia? Bueno, él era muy crítico con todo la curia, con todo él era anticlerical. Y como él lo era Clarín, Leopoldo Alas, Clarín y Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán. Ambos era el tridente que no podía, que se manifestaban de forma liberal totalmente o libre en contra de esos poderes que tenía la Iglesia y de la forma de adoctrinar a los propios feligreses, ¿no? Que era anularlo mentalmente, ¿no? Yo volvería otra vez a decir que si quieren hacerle un monumento al Pildain, que recuerden que quiso dividir las canteras en 3 partes y que pueden hacérselo. ¿Mujeres, hombres? Y niños menores. Ajá. Bien. Bueno, yo creo que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, yo creo que los tiempos han cambiado por suerte para todos, respetando indudablemente personas que queden con esa idea, porque vivimos en un estado democrático y la democracia es respetar a las personas. Lo que ocurre es que no todos nos respetan. Bien, yo creo que esto de la Iglesia, repito y cierro el tema por mi parte, de que hay que denunciar a la Santa Sede este tratado y buscarlo, actualizarlo al siglo XXI, porque creo que esas prebendas que hoy tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana pueden tenerla también otras confesiones, además no entiendo cómo la tiene. Sí, pero menos porque el cómputo del 80% que se computa en la Iglesia como cristianos, sean practicantes o no, es la cantidad que le ofrecen además 10.000 millones de euros anuales para que puedan sufragar, pago a la curia, porque la curia se le paga también por parte del Estado, y a otras confesiones no lo sé, pero por lo menos los curas viven de una paga que le da el Estado. Y aparte tienen su seguridad social también, ciertamente. Y de ese dinero también es destinado a Cáritas, que hacen una gran labor. Una inmensa labor hace Cáritas. Ahí no hay nada que decir, sino todo lo contrario. Pero mira, ese pago venía por aquello de que en la época de Franco las confesiones de la Iglesia servían para transmitir la información de lo que hacían los maridos de los
los republicanos, cuando sus mujeres iban ahí a Yo confesar, que le contaban. realmente no tengo datos sobre eso, señor Esteves. Y ¿Cómo que no tiene datos? No tengo datos, no he leído nada que eso fuera así, que sea una leyenda urbana. No, que yo pregunto de que si eso se lo hicieron a la iglesia en la época de Franco por ese servicio de inteligencia que prestaba. La verdad es que no lo desconozco totalmente. O por ahí tiene usted un par de obras de Tana de Luna y de unas cuantas escritoras de la época en la que dejan ponen bastante de manifiesto que eso en España fue así durante unos cuantos años. Le entresacaban a las propias mujeres las ideologías de sus partidos, ¿no? Bueno, si eran rojos. Sí, y le sacaban, cuando iban a confesar, le sacaban la máxima información para luego trasladarla al F para que eliminara que esto es un púlpito donde explicamos las cosas y tengo que sacarlas a ustedes lo mejor de lo mejor para que nuestra audiencia se sienta realmente orgullosa. Y saque conclusiones. Y saque conclusiones. Bien, siguiendo el otro tema, este es un tema que lo hemos tocado y que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que Coalición Canaria y el PP dialogan para romper el pacto de gobierno en Canarias, pero reconocen que lo tienen difícil. A mí me sorprende que esto, vamos a ver, en Estados Unidos, cuando gana demócratas y republicanos, el resto trabajan por un país que se llama Estados Unidos y luchan por una bandera, que es la que es, y se sienten muy orgullosos, y el presidente o los expresidentes están a las órdenes del presidente vigente en los Estados americanos, en América del Norte. Y aquí en este país, efectivamente, ha ganado el PSOE de las elecciones y ha gobernado por primera vez con Nueva Canaria, en coalición Nueva Canarias Podemos y la agrupación Gomera. Y claro, los que han perdido, que por primera vez Coalición Canaria ha perdido absolutamente cabildo, ayuntamiento, gobierno, fundamentalmente en la isla hermana y fraterna Tenerife y en el resto del archipiélago. Ahora lo que están es moviendo, articulando, alambicando, implicando a ver cómo llega a un acuerdo con el PP para quitar al gobierno. A mí esto realmente, como no soy político, lo puedo decir, a mí me suena esto a algo para mí muy fuerte, porque si uno ha ganado, pues tiene que ganar, y lo que no se puede es intentar... Vamos a ver, don No Manuel. saber perder. No saber perder. No saber perder. Vamos a ver. Usted sume los votos de Coalición Canaria en el Parlamento, los parlamentarios que tiene y los del PP. No suman. No suman. Entonces quiere decir que detrás de estos grupos hay alguien que puede estar en el gobierno, que esté interesado en romper este gobierno para él gobernar. Ajá. Y entonces, claro, hay alguien que está prendiendo un poco fuego hacia esta labor, porque yo no creo que la señora Australia, después de tantos años en política que no ha hecho nada, ahora quiera ser la redentora que va a salvar, y más se una a Coalición Canaria, a los que en más de una ocasión ellos mismos han culpado de los atrasos y los fracasos que hay en Canarias. Sí, aquí lo que hay que decirle ya a la gente es que estos muchachos que malviven, según ellos, de la política, no quieren hacer política, quieren seguir viviendo de la política y que la ciudadanía padezca todos los males que tenga que padecer. Pero ellos quieren seguir como señoritos, viviendo y cobrando bien a final de mes. Pero no resolviendo los problemas de Canarias, sino acentuándolos, creando crispación y poniendo, es decir, no siendo algo que pudiera ser imitado por la ciudadanía, sino todo lo contrario. Porque estas triquiñuelas que se llevan a cabo es para que la ciudadanía piense y desprecie estas actitudes y estas acciones, porque si han perdido las elecciones, pues que gobiernen los que han ganado, y que cuando yo les toque ganar, que gobiernen ellos. Pero claro, posiblemente yo creo que debe haber alguien en el actual gobierno de Canarias que Lo hay. que está dándole a esta gente ánimo para que ellos hagan algo, y así ellos se desmarcan, porque después de no haber hecho nada tampoco cuando gobernaron en Canarias, ahora a lo mejor quieren ser redentores de Canarias. Bueno, ciertamente ese nombre tiene, o sea, esa persona que maniquea todo este cotarro de supuesto golpe de Estado al actual gobierno, se llama Fernando Clavijo. Este es el que está, incluso en el propio PP, hay un malestar porque Australia Navarro se está dejando llevar por... ¿Me permiten? Pero no estaba Barragán ahí también. Perdón, ¿me permiten que vayamos a publicidad y volvamos de nuevo con este tema? Porque nuestro regidor me está tirando las orejas y las encuentro un poquito calientes. Pues nada, como les he dicho, vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, de nuevo aquí con ustedes en la segunda parte de Tiempo Presente, y no es que hubiera dejado con la palabra en la boca, como se dice habitualmente, a don Teo Don Hilario, sino que el tiempo es el tiempo y la manecilla del reloj no camina hacia atrás sino hacia adelante, y había que hacer un corte en este momento. Pero don Teo estaba en el uso de la palabra y estamos hablando, decía usted que don Fernando Clavijo era el que estaba un poco moviendo el caldero, pero por intereses para él ser presidente. ¿Usted cree que él...? Hombre, claro, seguro, porque Australia Navarro no creo que tenga pretensiones. No sé, yo respeto las capacidades de cada uno, pero no sé, no creo que tenga pretensiones. Y la consigna que hay en toda España mediante el PP es una lucha sin cuartel contra Sánchez y contra el gobierno coalición en general, ¿no? Y aquí esos retazos también se están dando ya a programar, ¿no? Se está programando también por aquí. Pero también hay que decir que Coalición Canaria, después de haber perdido, como ya hemos reiterado en otras tertulias, ha perdido el ayuntamiento, el cabildo y el gobierno canario, no saben perder. Hombre, quitarle lo mejor de la vaca, imposible, ¿no? Eso no lo acepta nadie. Hombre, yo lo que veo que hay personas que en la política... ¿Personas o personajes? Perdón, que interrumpa. Las dos cosas juntas. Ambas cosas, ¿verdad? Ambas cosas. No analizan la labor que han hecho, porque yo creo que si el señor Clavijo tuviera un poco de visión hacia atrás, memoria retrospectiva, para ver que su labor en La Laguna está en los tribunales y que todavía no se ha resuelto, y que está inventando triquiñuelas para que no se resuelva nunca, lo lógico es que se olvidara de la política. Es decir, que hay otras labores en las cuales a lo mejor puede ser más eficaz y más efectivo que estar en tramas de corruptela o en tramas extraños de esos de dudosa legalidad, nada más que por tal de seguir manteniendo y estando en el poder, porque ahí, bueno, se sacarán algunos réditos extras que no se ven y que dicen, desde mi punto de vista, poco y mal de la persona que actúa así. Yo aprovecho... Bueno, también, perdón. Pero no. Bueno, decía simplemente que él salió corriendo para allá para buscar aforamiento como senador, para dejar este problema de la grúa, que está, vamos, todas las pruebas que presenta se las rechaza el juez o porque no son válidas, y por tanto está imputado en ese tema de corrupción. Y mientras, hay que decir que mientras esté, aunque sea siendo imputado y mientras esté en el Parlamento... Claro, está aforado. Está aforado, lo cual quiere decir que... Y una cosa que había que tratar un día España, que creo que es el país con más aforados de Europa. Creo que el aforamiento, hay países que está aforado el jefe del Estado y punto, y ni el primer ministro, ni nadie, el presidente de la República o el jefe de Estado, en el caso de España de una monarquía. Pero aquí hay aforados por todos sitios, y yo entiendo que si una persona se demuestra que hace una cosa mal, es que juegan con la gran ventaja de estar aforados, de entrar en el Congreso o en el Senado, se parapetan ahí 4 años, y mientras pasan 4 años, pues y si yo quedo tranquilo, pero que si vuelvo a volver a salir,
otros 4 años aforados. Yo creo que eso, para mí, respetando cualquier ley, es una inmoralidad. Creo que aforados no deben de haber, porque es que a uno, ciudadano de a pie, le pasa algo y no tiene aforamiento ninguno. La pierde y se va a ¿Esos aforamientos los recoge la Constitución? Sí, sí, claro. ¿O han sido en leyes posteriores desarrolladas por No, está recogido en la Constitución, claro. Son de las cosas que hay que reformar. Sí, en cierto modo, porque vamos, es que, como dicen muchos jueces, es que entonces quiere decir que los padres de la Constitución, ya cuando la elaboraron, no pensaron muy bien en algunas cosas, porque esta es una de las cosas que solo pensaron en atender o en, es decir, cuidarse ellos las espaldas y los que le sustituyeran posteriormente en los cargos, sin política netamente franquista. Sí, pero yo creo que en aquel entonces... No creo que sea una ley orgánica, ¿eh? Yo no creo que sea No era orgánica, pero son actitudes que Franco las dominaba y las ponía en práctica. Pero hombre, yo creo que... Claro. Ingenuo, y yo soy muy ingenuo en estas cosas, como bien me diría el señor Esteban, en cualquier momento me lo dirá, y yo se lo recuerdo, pues me gusta que me lo diga. Creo que este tema, esto es de cajón, los padres de la patria, los que hicieron, los padres de la Constitución, pero los padres de la patria, yo creo que no pensara que en el momento de tanto aforamiento, yo creo que en aquel entonces eran todos vírgenes. No, y que iba a haber, por supuesto, una continuidad o una renovación de la política y demás, ¿no? Y que iba a ser todo esto de otro modo. Pero los rateros y los chorizos y los ladrones siempre están. Esa cleptomanía va a seguir siempre, sobre todo, como se dice, por desgracia, en los latinos. Que y que detrás de cada padre había muchos padritos chiquititos, que el padre solo no era el que llevaba el tema, sino se reunía después con sus muchachos para ver cómo iba evolucionando y cómo encajaban las cosas posteriores que iban, para luego llevarlos a la mesa donde se estaba elaborando la Constitución y discutir con el resto de los ponentes de la Constitución. Pero cada uno tenía un grupo muy amplio detrás, debatiendo y buscando, y esa solución posiblemente saldría de los de atrás. Bien, creo que vamos a darle también un giro a nuestro tertulia de hoy y volver a hablar de un tema que nos obsesiona. Hay un vídeo que está caminando por las redes de un pescador en Arinaga que pesca, saca las vísceras del pescado y dentro he visto con mis ojos que no hay sino trozos de plástico. Vamos a ver. Dígame usted, lo malo de ese pescador es que no dice qué pescado es. Eso es una lubina. ¿Pequeñita? No, medianita. Sí, la lubina es de los pescados más depredadores que hay en el mar. Hay algunos que son más, pero la lubina es de los demás depredadores, porque aparte de comer de todo, se come, es especialista en comerse los desoves del resto de las especies. Es decir, que si por ahí hay algún sitio donde desovan los sargos, las viejas, las alemas, los abaes, los chesnes, los meros, ellos van por allí y todo eso se lo absorben y se lo zampan, con lo cual eliminan el resto de las especies que no las dejan. Últimamente, la mayoría de nuestras islas, como consecuencia de las jaulas que hay, en las que hay lubinas, y muchas veces se han roto, hay mucha lubina suelta por ahí, que es la que está produciendo estragos en nuestra plataforma en eliminación de especies. Eso no lo dicen. No, era un vídeo. No lo van a decir porque hay otros que están encargados de dar a conocer las buenas cualidades del pescado de las piscifactorías, de las jaulas, sin decir que está mal alimentado y que el alimento que reciben la mayoría de las veces es de muy mala o pésima calidad. Realmente desconozco ese mundo. Sí. Hablaba de que el Parlamento Canario declara por unanimidad la emergencia climática en las islas. Creo que esto ha sido un avance importante, donde van a cambiar 25 normas sectoriales en Canarias. Esto puede ser el primer gran paso que creo que echamos de menos infinidad de ciudadanos de la emergencia climática, y eso puede dar lugar a que si el gobierno de don Víctor Torres puede acabar esta legislatura, si no hay un golpe de timón como pretenden algunas opciones políticas, y que él saque adelante, pueda sacar estas 25 normas para que podamos tener en el futuro un paso importante sobre una base sólida para la reforma del cambio climático. No sé qué piensan ustedes al respecto de esto. A mí me parece muy acertado, y además que es una propuesta que se está haciendo a nivel europeo,
a nivel europeo y otros países también de fuera del continente europeo, ¿no? Excepto, por supuesto, Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos también hay mucha reacción y propuestas de propios estados, de la componenda esa de 50 estados, que también está por la labor. Aparte del sumo desconocedor o interesado como es el Trump, que no quiere saber nada del tema, ¿no? Pero ciertamente... ¿El trapo? No, Trump. Donald Trump. Pero no es que entendí. Perdón, discúlpeme, don Teo. No, bueno, es igual. Pero es que él lo hace intencionada y interesadamente. Interesadamente, claro. No Y entonces tiene la decisión del gobierno canario, esto a propuesta de uno de los consejeros, bueno, de los estudios que se ha hecho y demás, me parece muy afortunada. Las islas, además, las islas, van a ser una de las más perjudicadas con las catástrofes o bien todos aquellos, digamos, detrimentos que vayan a nivel geográfico y climático contra las islas, va a ser una de las más afectadas de toda España. Ya estamos viendo en el propio Mediterráneo, con Dana y Gloria, las catástrofes que ha producido. Inmensas. Bueno, pues todo esto hay que corregirlo ya y no podemos estar ahora pensando en el sexo de los ángeles y mirando a ver si, invocando a las vírgenes a ver si nos dejan inmunes en cuanto a todo esto, ¿no? Hasta tal punto que he visto algún programa en televisión sobre el tema del Dana primero y el Gloria después, que son los temporales que han habido, que hay zonas que están completamente destrozadas y el problema está que Semana Santa viene ya y algunos va a ser una auténtica catástrofe económica para ciudades, pero es que me he dado cuenta que está la casa, el paseo no muy ancho y la playa, o sea que el mar además. Pero es que a lo mejor eso no tiene nada que ver con el cambio climático, sino tiene que ver con la acción depredadora del hombre que ha ido cogiendo el espacio tan cerca de la orilla y tan pegado al mar, como está pasando en Canarias en muchas zonas, que prácticamente están invadiendo el litoral para hacer hoteles o para hacer casas particulares, con lo cual no nos damos cuenta que nosotros necesitamos espacio y el mar y toda la naturaleza es para que todos la contemplemos y la disfrutemos, no para que unos pocos hagan negocio. Porque hay que recordarle a nuestra audiencia que por cada centímetro que sube el mar, camina 1 metro hacia atrás, y está previsto que pasado a final de este siglo, en el 2090 hacia el 2100, siglo XXI finalice, habrá subido 1 metro el agua y ha caminado 100 metros hacia atrás. No, 1 metro es mucho, hombre, no suba tanto que se ahoga. Bueno, yo digo lo que dicen los científicos, yo no me invento nada, 1 centímetro, 1 metro, 1 centímetro, 1 metro, lo cual quiere decir que pongámonos en gran parte de las Islas Canarias y verán como las zonas que están pegadas a costa, eso... No, pues entonces allí va el hombre rápidamente y hace un acantilado y no sube el agua. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Bueno, ha sido esto también, acerca de lo que está diciendo Hilario, que la ley de costas que hizo el PP, en reacción contra la ley de costas que hizo el PSOE, fue nefasta, creando o permitiendo muelles deportivos, permitiendo la construcción casi a 2 metros de la orilla. Esto lo había prohibido y había hecho retroceder o deconstruir a todas aquellas viviendas que estaban allá. Tal es así, en Fuerteventura, el hotel que está en las dunas de Corralejo. El 3 Islas y el Olivo. Exactamente. Bueno, ahí ese tiene que destruirse, pero claro, siempre con el mismo alegato. El mismo alegato es que se pierden 400 puestos de trabajo. Pero hombre, es que los empresarios también siempre juegan con esta falacia de los puestos de trabajo. Pero ese alegato, ese hotel cuando empezó tenía 800 puestos de trabajo, es decir que ya ha perdido la mitad, y el tema que tiene el hotel es que nunca los señores que están explotándolo han acreditado la titularidad de esa propiedad. Claro, es que no lo que es vergonzoso. Han estado viviendo del cuento, han estado engañando a la gente diciendo que aquello era de ellos porque se metieron allí, han estado trabajando, claro, y ahora se encuentran con la triste realidad. Pero también hay que decir que la señora que preside el PSOE en el 2007... ¿En Fuerteventura dices? No, preside el PSOE a nivel nacional, la señora Narbona, la creadora de la ley de costas. Efectivamente. La creadora de la ley de costas en el 2007
le dio una amnistía y le firmó pendiente de un fallo del Tribunal Supremo que se produjo en contra del hotel una semana después, ellos se adelantaron una semana y firmaron una concesión hasta el 2017 que ahora tenían que tirarlo, justamente, que es la que el PP le ha incrementado por 75 años. ¿75? 7,5. Yo llevo 30 años peleando con esos gobiernos por una pequeña parcela que tengo en la orilla de la playa y no me han dejado construir ni una casa para vivir. ¿Usted recuerda, una broma, señor Esteves, para relajarlo un poquito, ¿usted recuerda en su infancia cuando usted volteaba todas esas dunas? Sí, me la recuerdo de niño andar por todas ellas. Cuando habían dunas, ahora prácticamente el terreno es casi todo llano, pero lo que es más vergonzoso es que el Cabildo de Fuerteventura haya tenido camiones y tractores permanentemente para tener limpia una carretera que atraviesa las dunas, y ahora que han hecho otra por encima y que se puede quitar la carretera, no la quiera quitar después de haber sido copartícipe del deterioro medioambiental de la zona y sobre todo del Parque Dunar del norte de Fuerteventura, que se llama Corralejo. Bueno, añadir simplemente que por fin una ley del gobierno autónomo se aprueba por unanimidad en el Parlamento Canario, ¿no? Y que también dos comunidades como el País Vasco y Navarra han sido también pioneras en este asunto. Luego le sigue Canarias y luego a continuación también ha promovido una ley el gobierno central la semana siguiente. De eso hablamos en la última parte, tiempo presente, ya que ahora ha llegado el momento de un pequeño paréntesis, irnos a publicidad y volver con ustedes para la tercera parte, que vamos a seguir hablando del cambio climático y de la ley nacional que nuestro compañero Teo Mesa nos ha comentado. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, dejamos a Teo Mesa al final de la segunda parte, tiempo presente, hablando que el gobierno aplica la emergencia ambiental para vencer la resistencia a las medidas contra el cambio climático. A mí lo que todo esto me sorprende, que sea primero las comunidades autónomas las más sensibilizadas estén y vaya... Bueno, de momento 3 solamente. 3, bueno, pero hay 3 y que el gobierno ahora vaya a remolque de esto. Creo que esto debía ser una obligación porque ellos indudablemente manejan datos infinitamente más de los de la modestia nuestra y yo creo que ellos tienen que estar muy preocupados porque la situación es la que es. Exacto, y no hay otra, y no hay vuelta a hoja y hay que explicar las cosas. A mí lo que he visto de Dana y Gloria me ha dejado, vamos, horrible. Temeroso total, y además, temeroso, cada vez esto es claro, muy crudo. Es que cada vez que hay un cambio, en el cambio climático, cada vez hay un tema de estos, serán en más espacios, en más espacios de tiempo,
pero si antes duraba un ciclo de esto en una semana, ahora serán 3 días y el cielo se abre de agua y cae todo a la vez y no hay infraestructura que mantenga esas avalanchas de lodo, de agua. Bueno, y eso... Pero hay otra cosa, que es la ambición desmedida. ¿La ambición desmedida de quién? De los señores por ganar dinero han hecho que hasta los barrancos se construyan, que hasta la orilla de la playa se construya, que no se hagan las cosas pensando en que mañana puede llover y que el agua puede arrastrar por esas laderas montones de piedras y de lodo que pueden hacer daño a los que están viviendo debajo. Es igual que cuando construyen a la orilla de la playa, la ola viene con el viento y se lleva lo construido. Usted sabe que no hay que ir muy lejos, en Maspalomas, en Gran Canaria, antes del Faro, la zona esa por ahí, cuando terminaban las construcciones, las primeras que hacían más atrás, los escombros no los tiraban al basurero, los tiraban a la playa encima de la arena y le echaban arena encima para ir ganándole terreno al mar para seguir construyendo por delante. Ni los ayuntamientos, ni los cabildos, ni nadie tomó medidas. Es decir, lo de Chovito, lo de en Fuerteventura, lo de Lanzarote, en estas islas, se ha estado construyendo en los últimos 30 años encima del deviso, como dicen los pescadores, en la orillita del mar, donde rompe la olita, para usted ni tener que quitarse los zapatos y tirarse al agua a bañarse. Y el ayuntamiento, los cabildos y los gobiernos autónomos han pasado de puntillas. Es que no lo han visto. ¿Están ciegos? A lo mejor no llegan abajo, no sé. Yo creo que se ve con facilidad. Lo que pasa es que hay una carencia después de que todos ellos están presos de los votos. Nadie es capaz de decirle nada ni llamar la atención porque a lo mejor pierde votos y no sale elegido. Y aquí no se trata de hacer política, se trata de vivir de la política, don Manuel. Bien. Bueno, continuamos con el tema. Sí, simplemente decir que... ¿Estás en el tema? Estoy en el tema. No, simplemente decir que, bueno, que el gobierno va a prever hasta 2040 y llegar al 2050, como está previsto por el Acuerdo de París, que se anule el diésel total. Ahí ya se ha tropezado con los vendedores de coches de diésel y demás, que los diésel han bajado una barbaridad en sus ventas. Luego el híbrido tampoco, y la gasolina, los coches de gasolina tampoco. O sea que llegarán a 2040 una propuesta, pero claro, estamos hablando de un gobierno de 4 años, o a ver si antes lo pueden tumbar, yo no sé, o bien a partir de 4 años si hay otro gobierno distinto, que sea reaccionario a todas estas cosas, como lo ha sido el PP, o como lo han sido todos los gobiernos de derechas y demás, como Coalición Canaria, que han sido, digamos, han omitido todas estas realidades del cambio climático. Por eso es fundamental, en lo que yo siempre pongo sobre la mesa y lo digo, los pactos de Estado. O sea, hay una serie, hay 4 o 5 cosas que son las patas donde se tiene que manejar una mesa. El resto, y eso hay que aprobarlo en el Parlamento, y gobierne uno, gobierne el otro. Eso es fundamental para la estabilidad, no estabilidad del país, recuerdo el pasado, sino para la estabilidad del medio ambiente, de las próximas generaciones que vivan. Yo creo que eso los gobiernos no se lo toman en serio y creo que son insensibles. Pero hay una estabilidad que usted no cuenta, que es la estabilidad económica, porque se tira mucho dinero en una corporación que está 4 años, hace una obra y después la que viene detrás la tira. Y después hay otra obra que la han hecho estos y van y la tiran. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hubo un alcalde que hizo un tema con la guagua. ¿Se acuerda usted? Sí, señor. Trajeron un grupo de Cataluña, se gastaron unos 8 o 9 millones de euros en arreglar, en hacer un plan D, y ha llegado otro gobierno posteriormente y la ha tirado. Ahora hay otro gobierno que va a tirar 100 y algo de millones de euros en hacer una metro guagua, que a lo mejor pasado mañana, como no se ha hecho por consenso, como no existe el consenso, sino lo hacen con el 50% más 1, se hacen las obras, pues viene el otro detrás y lo tira, como no está comprometido y como no se ha contado con él. Yo creo que las obras de infraestructura y todo aquello que es importante y que necesita una inversión cualitativa y cuantificativa, tiene que ser pactado y tiene que tener un consenso como mínimo del 75% para que perdure en el tiempo. Mire, lo que debe de pensar y actuar de forma honrada todos los partidos es que si una obra, cualquier construcción que se vaya a hacer, beneficia a toda una población, hay que respetarla. Y que se olviden de poner zancadillas porque ese no es el proyecto que yo tengo, porque mi ideología o mi partido no lo permite. No, hombre, usted está aquí para servir, no para servirse usted en cuanto a sus propuestas ideológicas, ¿no? Bien,
Fíjense ustedes que en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha llegado a un punto de inflexión en el derecho humanitario de los migrantes por razones climáticas no pueden ser deportados. Fíjense ustedes si es problema inmenso que hay en los diferentes continentes, que la ONU toma cartas en el asunto, me suele decir, para que cuando se llega hay una migración, ¿no? Por temas climáticos no pueden ser deportados. Don Manuel, ¿qué caso le hacen a la ONU los países que causan ese problema? Porque esa inmigración, esos inmigrantes se producen porque hay guerras, porque hay una serie de cuestiones en cada país. Y la ONU lleva años clamando para que se resuelva el tema de Siria, el tema de Libia, el otro tema, y no se resuelve ninguno. Porque hay una serie de países que sacan más con la venta de armamento y con la propagación de que se generen guerras que en buscar una solución a la vida de las personas y al cambio climático. Mire, y en apoyar a esos países porque les interesa a nivel geoestratégico. Mire, lo de Irán, es decir, el tema de Irán no es ni el mercurio. Es que han descubierto que ahí hay un yacimiento de petróleo que tiene mucho más capacidad que las reservas que tiene Estados Unidos. Y entonces creó Estados el problema Unidos allí, quiere cargarse. creó el problema para controlarlo, para para quitarse de encima y quedarse como hizo con el otro Irak. Entonces no gasto el petróleo que tengo en mi reserva en Estados Unidos y utilizo eso. Bueno, ¿saben? La ONU está siendo el portavoz de una serie de problemas que hay en la sociedad, en el mundo, no en la sociedad pequeña, sino en la gran sociedad, que lo utilizan los grandes países en beneficio propio. Y los pequeños son los que pagan las consecuencias. Un detalle. Y es hora que respeten las decisiones o los acuerdos de la ONU y los apliquen. No es que la ONU esté ahí de un papel de decoración para decir, lo dice la ONU cuando nos interesa, cuando no callamos lo que dice la ONU. Un simple detalle, el periódico The Guardian dice que en la próxima década, del año 20 al 29, comienzo del 30, millones de personas tendrán que abandonar sus hogares debido al cambio climático. Bien, hay un tema que está ahí caliente. Bueno, ¿puedo opinar sí, sobre eso? por supuesto. Perdón. No, simplemente decir que, bueno, es bastante subjetivo, bastante ambiguo toda esa ley, novedosa actualmente, pero que muchos países no lo van a respetar. Por supuesto. Por el hecho que dice, bueno, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de un país que no puedo comer porque no hay agua, no se puede regar, no se puede cultivar, por tanto, mi vida está en peligro, aparte de los refugiados, aquellos que por guerras, por ideologías adversas al gobierno que esté de turno de dicho país, o bien por su diversidad sexual, sean los homosexuales, por ejemplo, que piden asilo en otro país. Entonces, a todos estos añadidos se une del cambio climático que está ahora por hacerse evidente como ley. Y que encima no tiene nada que justifique que el cambio climático puede ocasionar eso. Con lo cual, todavía los países que no quieren aceptar a esta gente tienen otro motivo para expulsarlos sobre la marcha. Bueno, depende de qué país se hable, ¿no? Porque si hay un país que vemos que está arrasado por la sequía, ahí no se puede vivir. Sí, pero a lo mejor un belga dice que no, que está arrasado, no, que se dediquen allí, que hay pozos debajo, que saquen agua. Bien, este es un tema que seguiremos hablando seguro en las próximas semanas y hay un tema nuevamente candente de las aguas jurisdiccionales marroquíes, de las dos leyes que aprobaron hace una semana y Canarias reitera que Marruecos, son palabras del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se tendrá enfrente al gobierno de Canarias y no dejaremos tocar ni un milímetro las aguas. Lo cierto es que ha estado la ministra de Asuntos Exteriores, señor Laya, por aquí en Marruecos, ha estado aquí en Gran Canaria hablando con el presidente y bueno, yo creo que esto tranquiliza la situación, porque claro, si tú vas a... El momento en que esto ocurra, yo creo que esto va a ser un tema de diálogo, esto va a ser un tema que va a durar muchos años y que habrá que estar en una mesa y dialogar y buscar fórmulas. Y yo entiendo que si entre ustedes dos el agua, pues habrá que hacer unas millas internacionales y el resto serán de ustedes. Coger la mediana. Bueno, hay trabajos por ahí que hablaremos en algún momento de Felipe Baeza Betancor, que es un abogado. Estudioso de las aguas jurisdiccionales y yo creo que ese tema va a haber que repasarlo y volverlo a hablar con él, pero a mí me gustaría saber qué opinión tienen ustedes
buenos tertulianos de tiempo presente sobre esta situación. Marruecos, ¿por qué hace este motivo? Está, en el fondo sabemos que están buscando materiales que hay, el telurio que hay en los volcanes canarios, pero ¿ustedes qué piensan de esto? Yo no sé, yo creo que no es la primera vez que Marruecos lo hace. Ya hace unos cuantos años, ya Marruecos reivindicó las 200 millas de sus aguas en las que entraba Canarias. Y a mí lo que me molesta es la hipocresía de los políticos, porque todos los políticos españoles que han ido a Marruecos, que han estado en el Palacio Real o que han estado en algunos otros sitios más oficiales, han visto que en el mapa que hay del Gran Magreb está incluido Canarias. Eso lo he dicho usted muchas veces. Está incluido Canarias. Y que los vuelos que salen de Marruecos para Canarias son considerados vuelos locales. Y que Marruecos tiene un problema grave. Marruecos, los que mandan son todos de Agadir hacia el norte. Y él sabe que en cualquier momento de flaqueza, como pierda la contundencia con que está actuando, pierde de Agadir hacia el sur. Porque esa gente no se siente marroquí. Han invadido el Sáhara ya, nadie ha dicho nada, y España y Francia interesada y España por desidia o por lo que fuera, no han tomado medidas para decirle a Marruecos que lo que está haciendo no se puede hacer. Es decir, es que esto es una pura hipocresía. Lo que están diciendo ahora, cuando no han tomado medidas para frenar el tema del Sáhara, aquí vienen, no van a tomar medidas para frenar el tema de las aguas. ¿Qué es lo que pasa? Que jurídica e internacionalmente no tiene nada que hacer Marruecos. Con lo cual, la ONU ni nadie le va a aceptar lo que pretende Marruecos, pero no por la presión de España, ni por la presión de Europa, ni por la presión, porque no están haciendo nada para poner a Marruecos en su sitio y dejarle las cosas claras. Bueno, yo creo que aquí pero hay intereses por parte creados. España no continúa con el tema del Sáhara porque le interesa, hace que todo ese movimiento de musulmanes y demás acérrimos que puedan crear terrorismo y demás, los tiene mantenidos ahí. Luego, ahora el tema también de la inmigración, también la tiene mantenida o digamos controlada, por eso se vienen hacia Canarias ahora últimamente. Y sabemos que Marruecos es un país imperialista, es un país que expande sus fronteras, viven aún en la Edad Media toda su población y quieren más terreno y más todo lo que sea. Pero quieren, claro, hacerse con el telurio y otros minerales que hay al sur de las aguas canarias, que le pertenecería a Canarias y a otros países, pero que Marruecos se las quiere anexionar. También se anexiona ilegalmente las aguas del Sáhara. Y el Sáhara, las aguas y el territorio. Y el Sáhara, claro. Lo que pasa es que el Sáhara no es una población, ni tiene capital como para decir, me enfrento y la ONU le haga caso. Pero después tiene la postura europea. El Tribunal Europeo ha sancionado diciendo que no se puede negociar el Sáhara, ni sus aguas, ni nada. En cambio, la Unión Europea negocia las aguas del Sáhara sin ningún problema con cualquier país. Justamente. Pero ha llegado la hora de despedirnos. Este es un tema que lo tendremos siempre en la agenda y lo trataremos más a menudo. A ustedes muchas gracias una noche más por estar con nosotros. A Teo y Laila Teo, gracias por estar también aquí con ustedes. A nuestro realizador José Luis López, a Teca Televisión y a Nortevisión por permitirnos en este púlpito, en esta mesa, poder debatir temas que creo que son de interés para todos. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo día.